Gloria a Dios. Libro del profeta Habacuc, capítulo 3. Les voy a invitar en esta mañana. Vamos a leer el capítulo 3 del profeta, el libro del profeta Habacuc, verso 1, verso 2. Y bueno, para mí es una bendición en esta mañana poder estar aquí. Anoche nos gozamos en la presencia del Señor. Y qué bendición poder tener presente que siempre Dios tiene algo mejor para nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a esperar que todos lo puedan ubicar. Este libro. Gloria al Señor. ¿Ya todos lo tienen ubicado? Amén. Bueno, este es uno de los profetas menores. Se llama así estos libros por el poco contenido, pero en cuanto a escritura, pero en cuanto a profundidad del mensaje, podemos nosotros tener claro que hay cosas maravillosas. Amén. Bueno, vamos a leer entonces, dice mi Biblia, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Verso 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuántos en esta mañana desean que Dios avive nuestra vida? Dice: en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. A ver, dando una fuerte alabanza. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Bueno, en esta mañana estoy contento porque podemos disfrutar una vez más de las bendiciones de Dios. Y creo que hoy nuevamente podemos decir con certeza y con seguridad que Dios tiene para nosotros una gran bendición. Gloria al Señor Jesús. Bueno, tomando como punto de referencia este pasaje bíblico, quiero llegar a ustedes bajo el tema avivamientos que desafiaron lo imposible. Amén. Gloria al Señor. Diga conmigo: avivamientos que desafiaron los imposibles. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que hace cosas imposibles? Aleluya. Yo le voy a invitar en esta mañana para que usted esté bien seguro y bien convencido por la palabra de Dios que tenemos un Dios que hace cosas imposibles. Pues la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Dígalo conmigo: para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Y bueno, para hablar de avivamientos, vamos a mirar, a analizar un poco lo que es el contexto de esta fascinante lectura como es el libro de Habacuc. Vamos a analizar algunos aspectos para poder ir entendiendo hacia dónde Dios quiere llevarnos con su palabra. Amén, gloria al Señor. Bueno, cuando leemos el libro de Habacuc encontramos algunas cosas bien interesantes. Partiendo del hecho de que el nombre Habacuc quiere decir en hebreo el que abraza o el que es abrazado. Amén, gloria al Señor. De ahí entonces nosotros vamos tomando idea de que en esta mañana Dios quiere abrazarnos con su presencia. Aleluya. Y yo estoy seguro que hemos estado sintiendo la presencia de Dios y Dios nos ha estado abrazando. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Hemos estado sintiendo esa caricia dulce de nuestro Dios. Aleluya. Por eso cuando venimos a estos lugares como es el culto, venimos a ofrecerle lo que Dios espera de su pueblo. Y cuando le damos alabanza y cuando nos acercamos a Él, Él nos abraza con su dulce presencia y nos llena de su gracia y nos llena de su poder
nuestro Dios. Alguien que lo haya estado sintiendo, dale una fuerte alabanza a Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Y bueno, hay que entender un poco, conocer un poco lo que fue la situación del pueblo de Israel. Amén. Y conocemos por la historia bíblica y aún por los registros históricos que Israel fue considerado y llamado por Dios mismo como su pueblo. Es el pueblo que pudo experimentar y vivir diferentes experiencias durante todo el tiempo en el que Dios quiso tratar con ellos. Partiendo desde el momento en que Dios los saca de la tierra de Egipto, de la esclavitud, a llevarlos a la tierra prometida, siempre vemos a Dios obrando y manifestándose en el poder de su espíritu. Podemos ver allí una nación que no estaba abandonada a la intemperie. Podemos ver allí una nación que siempre tuvo el respaldo de Dios. Yo creo que Dios siempre quiere respaldar a su pueblo. Aleluya. Y lo más maravilloso para hombre alguno es poder sentir el respaldo y la compañía de este Dios, aleluya, que lo llena todo, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, pero que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el Dios del cual habla la Biblia. Este es el Dios del cual en esta mañana yo quiero predicarle con toda autoridad. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Pero bueno, lamentablemente el pueblo de Israel no valoró ese momento, no valoró esas oportunidades y bueno, la misma Biblia por boca de los hombres de Dios dice que Israel fue llamado un pueblo duro de cerviz. Qué lamentable y qué triste es cuando alguien endurece su corazón ante la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre ha querido obrar. Dios siempre ha querido manifestarse. Dios siempre ha querido darnos lo mejor. Dios siempre ha querido estar con nosotros. Por eso en esta mañana, si estamos en este lugar, no es casualidad. Es que Dios, aleluya, ha permitido que usted y yo lleguemos aquí. Porque Él quiere bendecirnos. Porque Él quiere llenarnos de su poder. Él quiere hacernos sentir su presencia. Amén, amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Israel vivió situaciones, pero en cada situación Dios estaba ahí. Anoche les hablaba un poco acerca de lo que fue el periodo de los jueces. Y cómo Dios enviaba en cada momento, cada que los hijos de Israel clamaban, Dios les enviaba un libertador. Pero ¿sabe? Llega un momento en que comienza Dios como a indignarse, como a enojarse. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel llegó al colmo de ofender la presencia de Dios. Llegó al colmo de hacer a un lado a Dios, de despreciar a Dios. El pueblo de Israel llegó al colmo, óigalo bien, de darle prioridad a las cosas paganas, a las cosas vanas de esta vida. ¿Y cómo se sentiría nuestro Dios? ¿Cómo se sentiría nuestro Dios al ver a su pueblo apartado tras los ídolos? Y sabe, el pueblo de Israel cayó tan bajo que para ellos entonces daba lo mismo compartir el culto con Dios y con los ídolos paganos. ¿Sabe? Mi Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Aleluya. ¿Sabe qué dice mi Biblia? Que por encima de Dios no hay otro Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Y Él siempre espera el primer lugar. Aleluya. Por eso cuando su pueblo le da el primer lugar, aleluya, Dios se contenta. Es que tener a Dios en el primer lugar es lo más grande, es lo más maravilloso. Y Dios quiere eso. Amén, amén. Aleluya. El libro entonces, el libro de Habacuc,
nos habla de una situación. Y sabe, este hombre de Dios puede percibir, puede discernir el estado espiritual tan bajo en el que había caído Israel. Había una degradación espiritual. Había una degradación moral. O sea, la condición de Israel era una condición terrible. Ya en el pueblo de Israel no había esos avivamientos. Ya no había en el pueblo de Israel ese fervor de la búsqueda de Dios. O sea, en otras palabras, Israel estaba en un estado de muerte espiritual. Ya no se presenciaban milagros portentosos de Dios. No porque Dios le hubiera quedado grande el problema. No, sencillamente porque Israel había desplazado a Dios. ¿Sabe qué dice mi Biblia? Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero como Israel se alejó, Dios se alejó. Por eso uno de los graves problemas del ser humano y del cristiano en especial es alejarse de Dios. Amén, así es. Y cuando el cristiano comienza a darle prioridad a otras cosas antes que a Dios, su vida espiritual comienza a tornarse caótica, comienza a tornarse llena de problemas. Y por eso hoy tristemente vemos a muchos cristianos, como decimos en nuestro argot popular, fríos espiritualmente, tibios, muertos. Amén, amén. Así Y es. son esos cristianos que ya no, en ellos no se ve ese deseo de adorar a Dios. Son esos cristianos que les da lo mismo orar o no orar. Son esos cristianos que no se inmutan por buscar la presencia de Dios. ¿Saben que una de las cosas que yo más le temo es no sentir la presencia de Dios? Que nos falte todo en esta vida, pero que su presencia nunca nos falte. ¡Aleluya! Doy un fuerte aplauso a la presencia de este Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso hay una oración. Hay una oración que sale de lo profundo del alma de un hombre. Que a pesar de que el entorno en el que él se movía no era muy favorable, sin embargo marcaba la diferencia. Es que nosotros, óigalo bien, podemos llegar a marcar la diferencia. No importa que el mundo a nuestro alrededor se esté degradando, se esté desmoronando. No importa que los que estén a nuestro alrededor se estén apartando. Lo importante es que podamos mantenernos como viendo al invisible. Aleluya, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. Alguien que tenga un fuerte aplauso para este Dios maravilloso. Dele un fuerte aplauso como él se lo merece. ¡Oh, aleluya! Y la vida de Habacuc estaba movida. Había en ese corazón ese deseo. Y por eso él dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. O sea, él está diciendo: Señor, no importa, Señor. Bueno, Señor, hay una situación muy difícil. Hay una cantidad de cosas que están jugando en contra de nosotros. Oh Señor, pero danos una oportunidad. Es una oración de intercesión por ese pueblo. ¡Qué especial! Es cuando hay gente que intercede. ¡Aleluya! ¿Sabes? Siempre habrá gente intercediendo por la iglesia del Señor. Por eso, si en esta mañana estamos aquí, no estoy equivocado. Quiero decirle con seguridad, es porque hay alguien que sigue intercediendo por nosotros. Hay alguien que está orando por nosotros. Aleluya, ven a ver. Yo lo puedo decir, ¿sabe por qué? Porque cada vez que yo voy a comer
vida de ese hermano, aviva tu obra en la vida de los creyentes. Les digo con seguridad que vamos a ver la presencia de Dios manifestándose en el poder de su Espíritu sobre cada uno de esos creyentes. Aleluya. Oh Santo, yo siento la presencia de Dios. Todos adoren en esta mañana. ¿Cuántos lo adoran? Habacuc hace una oración pidiendo avivamiento. Y él está pidiendo que el pueblo de Israel vuelva a despertar. Porque cuando hablamos de avivamiento estamos hablando de ese resurgir. Óigalo bien, de esa restauración. Él está diciendo: Señor, permite que nuevamente podamos ver dentro del pueblo obras poderosas. Oh, que podamos ver milagros, que podamos ver sanidades, que podamos ver maravillas y milagros. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Aleluya. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Sabe que la oración de Habacuc llevó a un avivamiento, y esa oración desafió los imposibles. Oh, eso es que siempre tiene que haber gente que le crea a Dios. Yo estoy seguro que siempre va a haber alguien que le crea a Dios. ¿O sabe por qué? Porque hemos creído en un Dios, no cualquier diosecito que ha salido de la imaginación de hombre, no cualquier diosecito ideado por la ciencia o la filosofía. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el dueño de la ciencia, Dios es el dueño de la teología, Dios es el dueño del conocimiento. Por eso no hay predicador que pueda impresionar a Dios, porque Él es el mismo dueño de la teología y del conocimiento. Aleluya. Oh Santo, adórenlo en esta mañana, adórenlo en esta mañana. Aleluya. Oh, aleluya. Y la historia de los avivamientos en el mundo han sido muchos, y cada uno de ellos ha tenido una característica en particular. Hablar de avivamientos, hermano, es hacer mención del accionar poderoso del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, no hablamos de la segunda persona de la Trinidad o de la tercera, como dicen por ahí algunos dogmas. No, estamos hablando del mismo Dios. ¿Sabe qué dice mi Biblia en Juan 4:24? Dios es Espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Creo firmemente que en esta mañana hemos estado sintiendo la presencia de Dios, y que Dios ha estado manifestándose poderosamente. Amén, amén. Alguien que lo crea en esta mañana. Amén, amén. Escuche esto, querido hermano. Cuando hay avivamiento, o sea, cuando hay un despertar, cuando hay un movimiento hacia la búsqueda intensa de la presencia de Dios, óigalo bien, cuando hay avivamiento, comienzan a suceder cosas poderosas. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Por eso cuando Israel se volvía a Dios, ellos podían presenciar cosas poderosas. ¿Saben cuál era la desventaja de Israel? Que Dios se fuera de ellos. ¿Saben cuál era la ventaja? Cuando Dios estaba en medio de ellos. Por eso dice la Escritura que cuando los pueblos vecinos oían que venía Israel, temblaban y sentían miedo. Pero no temblaban de miedo por ver la multitud del ejército, sus carros de guerra, sus caballos, por ver los hombres con escudos y lanzas. No, a los pueblos paganos eso no los hacía temblar, eso no les hacía sentir miedo. A ellos lo que les hacía dar miedo era que eran conscientes que con ellos iba Jehová de los ejércitos como poderoso gigante. Por eso un cristiano bajo la unción del
Gloria a Dios. Pero para estar en avivamiento necesitamos buscar la presencia de Dios. Esto de la presencia de Dios no se consigue, y con todo el respeto lo digo, esto no se consigue en institutos de teología. Esto no se consigue en institutos bíblicos. Y no estoy haciendo apología a esto. No. Antes, bueno, si tiene la oportunidad, estudie. Pero sabe, en este tiempo, lamentablemente, nos estamos llenando de mucho conocimiento y de muchas letras. En la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. En este tiempo necesitamos es caminar bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. ¡Oh, aleluya! Por eso, una de las características de un verdadero avivamiento es el mover del Espíritu Santo. Y cuando hay avivamiento, hermano, cuando hay avivamiento, las personas que llegan al culto se entregan a Dios. Cuando hay avivamiento, hay milagros. Cuando hay avivamiento, hay manifestación de lengua. Cuando hay avivamiento, hay sanidad. Cuando hay avivamiento, no hay que empujar al pueblo a orar. No hay que empujar al pueblo que vayan al culto. No hay que estarle recordando al pueblo, vea, mañana hay culto a tal. No. Cuando hay avivamiento, la gente está en ese movimiento. Hay esa sed, hay esa hambre de la presencia de Dios. ¡Oh, aleluya! No sé si es que estamos dormidos o qué. No sé si es que estamos relajados. Caímos en la zona de confort. Y bueno, quizás no hay la persecución como la hubo en el primer siglo. O quizás no hay la persecución como se ve en algunos lugares del mundo. Porque aunque usted no lo crea, hay lugares en el mundo donde los cristianos están siendo perseguidos, donde se les está ya comenzando a prohibir que se congreguen, que hablen contra la doctrina del pecado. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente estamos viviendo los tiempos, los últimos tiempos, como dijera el apóstol Pablo, porque vendrán tiempos difíciles. No sé si será que hemos caído en una zona de confort, pero le voy a decir algo. A veces Dios tiene que permitir que sucedan cosas alrededor de nuestra vida, en nuestra propia vida. A veces Dios tiene que movernos el piso. ¿Sabe? A veces nos tiene que pasar como le pasó a aquel hombre llamado Jonás. Se fue muy relajado y se metió allá en el camarote. Y él durmiendo relajado. Y todo que se iba al piso. El mar que se los tragaba. Y se le acercó uno de los marineros y le dijo: oiga, Jonás, usted está como muy relajado. Está en la zona de confort. No tienes cuidado que perecemos. Mira que el mar está bravo. Quizás hay un Dios que está enojado. Si usted analiza, Dios estaba enojado con Jonás, porque estaba relajado. Estaba totalmente, como se dice, despreocupado. Y Dios se enojó. Hay cosas que a veces tienen que pasar. Y usted lo ha notado que cuando llega entonces, cuando comienzan a pasar esas cosas, ahí sí comenzamos a buscar de Dios. Ahí sí comenzamos a buscar más de Dios. Llegue una dificultad, llegue un problema, y ahí sí madrugamos a orar. Y ahí sí pedimos oración. Y llamamos al uno y llamamos al otro. Y le pedimos oración al uno y le pedimos oración al otro. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios tiene que permitir eso. Dios tiene que pegarnos una sacudida. Y en esa sacudida es que como que volvemos en sí. Dios nos despierta, aleluya. Y entonces caemos en cuenta y decimos: necesitamos la presencia de Dios. Por eso el hombre de Dios dijo: oh Señor, ¿a quién iremos? Si
si solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Hoy Habacuc oró. Habacuc hizo una oración y oró por el pueblo. Oh Señor, aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Hazla conocer. Oh, quiero en esta mañana entonces mencionarle esos 3 avivamientos que desafiaron los imposibles. Porque cuando comienza a haber avivamiento, cuando entramos en avivamiento, ¿sabe qué? Vuelvo y le reitero, el avivamiento es el despertar espiritual. Es volvernos nosotros a colocarnos en el lugar donde Dios quiere tenernos. Avivamiento, en otras palabras, no es vivir de emociones. Porque hay gente que vive de emociones. Y las emociones pasan. ¿Saben que hay gente que se emociona por 1 o 2, 3 meses? Y en 1 o 2, 3 meses está consagrado. Y llegan otro mes y vuelve y se desconsagra. Porque son personas que viven de emociones. No podemos vivir de emociones. Nosotros tenemos que ser personas de convicciones. Porque la emoción pasa. ¿Sabe? El que vive de emociones no permanece. Porque es una persona que como los globos de aire. Coja usted un globo de aire y échele aire y lo tiene en su mano, suéltelo. Sale el globo para todos lados. Así hay gente que se llena por unos meses de la presencia de Dios. Y se llenan de la presencia de Dios. Y cuando Dios los suelta, él mismo se llenaron de emociones. Dios no quiere eso. Y por eso, cuando tú vives de emociones, tú no eres capaz de enfrentar lo que venga a tu vida. Por eso cuando el cristiano vive de emociones, fácilmente se va a la lona. Se desanima fácilmente. Ahí sí dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces viene el problema, viene la dificultad, y ahí mismo son los que bajan la nota. Pero cuando estamos en ese despertar, bajo esa unción, bajo la influencia del Espíritu Santo, cuando estamos movidos por Dios, Dios nos hace fuertes. Amén. Y le voy a hablar de ese primer avivamiento. El primer libro de Reyes, el capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Y el verso 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, imagínense que ni siquiera digo de Baal Dios, sino digo, y si Baal, porque él la tenía clara. No le dio ese apelativo ni siquiera de Dios con D minúscula. O sea, Baal, para Elías, Baal no era nada. Amén. Y le dijo: id en pos de él. Pero el pueblo estaba tan perdido que no supo qué responder. Eso es como cuando le preguntan al cristiano: ¿usted es cristiano? No, sí, yo voy por ahí de vez en cuando. Yo que ya llegué allá fui a una cita médica de los ojos, la visión, y me senté.
La muchacha me preguntó, Señor, disculpe, ¿usted en qué trabaja? Le dije, soy pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Usted es cristiano? Le dije, sí. ¿Para qué fin? Y yo ya tenía ¿cómo dice? El as bajo la manga, porque cuando uno dice pastor, ahí mismo comienza, usted es pastor. Y como no ha de faltar el que comience a tirar, no sé. Menos mal que ya no dijo nada, porque yo ya tenía la otra ahí. Pero hermano, a muchos les pasa como al pueblo de Israel. Usted es cristiano. Y cuando no están bajo la influencia del Espíritu Santo, sí. Mira que yo soy cristiano, porque es que de pronto se enoja. O en la universidad no vaya a decir que yo soy cristiano, porque si no, discúlpenme la frase que voy a decir, es que así dicen en Cali, no vaya a decir que soy cristiano porque me cogen de extraño. No, que me cojan de extraño, diga yo soy cristiano. Amén. Cuando uno está con la unción, uno no le da pena de nada. Amén. Y al pueblo le daba pena. Imagínense, no respondieron palabra. ¿Y cuál era el reto? Elías les puso un desafío. Oigan, lo que hizo Elías, eso fue algo atrevido, algo osado. Porque siempre habrá gente osada en Dios. Gente atrevida, gente arriesgada para lo bueno, no para lo malo. El pueblo estaba desbordado en el pecado, idolatría, fornicación, de todo, hechicería, de todo lo que usted se imagine. Pecado al cielo. Y el desafío era hacer volver a Israel. O sea, para muchos eso era imposible. Era imposible que Israel como que cayera en cuenta. Era imposible que un solo hombre lograra impactar las masas. Porque la psicología de las masas dice que cierta cantidad de gente puede llegar a influir de una manera rápida en una persona. Bueno, yo no soy psicólogo, yo soy pastor, pero eso es lo que dicen. ¿Cierto? Pero una sola persona para influenciar sobre más de 850, convencerlos, o mejor dicho, hacer que todo, no solamente los 850, sino el resto del pueblo, tenía que tener un respaldo total. Total. Es que cuando hay gente que camina con Dios de la mano, tiene todas las de ganar con Dios. Y entonces ese era el imposible. Pero ahí estaba el hombre de Dios y les dijo, bueno, vea, así de sencillo, vamos a hacer un altar. Y el Dios que haga descender fuego es el Dios. Amén. Y se pararon los 850 y comenzaron a hacer su rito y a sacarse, usted ya conoce la historia, y a bailar, y a hacer una cantidad de cosas, y nada. Y el día les decía, oiga, ¿será que está ocupado? De pronto es que está haciendo por ahí un mandado. O de pronto ven que la señora no lo dejó. Comenzó a burlárseles. Y cuando llegó el momento, ellos que dijeron, pues a nosotros, si a nosotros que éramos 850 no nos respondió, menos a este que anda solo. Una sola golondrina no hace verano, decía mi abuela. Pero es que el Dios que nosotros tenemos no es una golondrina. El Dios que tenemos es el dueño de todas las golondrinas. ¡Aleluya! Denle un aplauso a este Dios. ¡Oiga Dios! ¡Ay, se para el hombre de Dios! Bastaron, si no, dicen los que saben que por ahí como 30 segundos. Y dice la escritura que Elías oró. Pero me llama la atención, y usted lo ha leído, que dice que él organizó el altar y lo hizo empapar de agua. ¿Qué dirían los otros? Oigan a este está bien loco. Si no se prendió el de nosotros que estaba seco, mucho menos mojado, y ahora lo llenó de agua hasta rebosar. Pero lo que ellos no sabían es que Dios es el dueño del agua, del fuego, de la tierra.
El Dios que tenemos nosotros es el que controla todos los fenómenos naturales. Y cuando Elías oró, fuego cayó del cielo. Porque Elías quiere decir el Dios del fuego. Eso quiere decir Elías en hebreo. O sea, allí había un hombre que estaba en el fuego de Dios. Y cuando Elías oró, óigalo bien, esa oración tan especial que dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Oiga, y cuando oró, cayó fuego. Amén. Y todo el pueblo tuvo que reconocer que el Dios de Elías era el Dios verdadero. Amén. Oh, aleluya. ¿Cuántos en esta mañana quieren ser esos hombres? Oh, aleluya. Que Dios los use poderosamente. Oh, porque a veces vemos las cosas difíciles. A veces vemos las cosas complicadas. O a veces vemos que como que nada va a suceder. Y nos podrán decir: es que esta región es muy dura. Es que aquí la gente sigue otras tradiciones. Es que aquí la gente tiene otras creencias. Esto es muy duro. Algunos dirán: no, es que por aquí han pasado muchos predicadores. Es que esto se le ha trabajado mucho. Y podrán haber muchos hermanos con ese pensamiento. Oh, pero le voy a decir, hermano, el Dios que estaba con Elías no ha cambiado. Dios lo que quiere es que usted y yo seamos hombres de fuego bajo la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Y aunque el mundo esté volcado al pecado, aleluya, y aunque el mundo siga otros dioses, otras creencias, y aunque haya pecado e inmoralidad haciendo estrago, hay una iglesia que se ha convertido en el altar de Dios. Hay una iglesia en la que Dios quiere moverse en el fuego del Espíritu Santo. Oh, Santo. Necesitamos arreglar el altar. Si queremos ver fuego de Dios, el fuego tipifica la presencia de Dios. Si queremos ver fuego de Dios, necesitamos arreglar el altar. Hermano, es que fue muy duro. Hermano, es que allá donde yo trabajo la gente no me escucha. Es que allá donde yo estudio se burlan de mí. Es que allá en la vereda donde yo estoy no me cree. O la gente me hace bullying. No, hermano, pero yo le aseguro, analícese, hágase una autoevaluación a cómo estamos caminando. Si hay fuego en nuestra vida, hermano, es que cuando hay avivamiento, cuando hay Espíritu Santo, cuando hay presencia de Dios, no necesitamos hablar mucho, no necesitamos de querer de pronto disertar tanta palabra, no. Oh, Dios hace que nuestra vida sea un testimonio poderoso de su obra. Aleluya, amén. Oh, Santo. Pero hay creyentes que les hace falta fuego. Hay creyentes que su vida es como ese altar destruido. Y por eso no pueden ver cosas poderosas en Dios. ¿Sabe que hay creyentes que en vez de ir en un avance van en un retroceso? Y van en un retroceso. A mí me invitaron a predicar y yo tengo que hablar lo que Dios me puso en mi corazón. Hay creyentes que van en un retroceso. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Hay creyentes que les da miedo cuando se manifiesta un endemoniado. ¿Saben? Estos días me invitaron a predicar en una iglesia, en un lugar de La Mancha. Y yo estaba predicando y cuando terminé de predicar se acercó una joven al altar. Ella venía toda con un rostro totalmente desfigurado. Y cuando llegó al culto era burlándose
de lo que yo predicaba, de lo que cantaba. Pero hubo un momento en que ella tuvo que pasar al altar. Y yo me acerqué, el pastor me dijo, ore por ella, pastor. Y yo me acerqué y le impuse las manos. Y cuando le impuse las manos, se manifestó en ella lo que había. Y decía, la quiero matar. Pero yo a lo que voy fue a la otra situación que pasó. Allí en el culto había un creyente. Y cuando este creyente vio eso, salió corriendo. Ese creyente tenía un cargo dentro de la iglesia muy alto. Y yo lo vi que se paró y salió corriendo. Y quedamos ahí con el pastor y otra hermana. No duramos mucho y la muchacha fue libre. Pero a mí me quedó sonando eso y dije, ¿por qué este muchacho se fue? Y yo le pregunté, yo lo ofrecí, le dije, oye, ¿usted por qué va? No, es que me saqué los niños que van. Pero ya los niños se habían ido. Y sabe que en estos días me di cuenta que había caído en una situación bastante complicada de pecado. O sea que el día que él estaba ahí ya estaba grave. Por eso cuando la persona anda mal, no tiene la autoridad, no tiene la investidura. Y lo peor que puede perder un cristiano es la autoridad. ¿Quién le dijo a usted que los demonios nos tienen que sacar corriendo? Si la Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si no hay fuego en tu vida, todas las cosas que estén sucediendo a tu alrededor serán para ti imposibles de vencer. Si no hay fuego de Dios en tu vida, si no hay presencia de Dios, no tendrás la suficiente autoridad, la suficiente fuerza y poder para hacerle frente a esas cosas. Pero cuando estamos bajo la unción del Espíritu Santo, así el sistema se ponga en contra de nosotros, así las cosas no estén funcionando bien. ¿Sabe qué dice mi Biblia? Pero tú aumentarás mi fuerza como el búfalo, seré ungido con aceite fresco. Aleluya. Oh santo, oh santo, oh adórenle en esta mañana, oh adórenle. Por eso Saúl no pudo enfrentar al gigante. Por eso Saúl sintió miedo. ¿De qué le valía tener las tribus a su favor? ¿De qué le valía tener a su lado sus hermanos los más valientes? ¿De qué le servía tener la corona? ¿De qué le servía tener la investidura, el vestido real, el distintivo, la prenda? ¿De qué le servía tener su cetro? Eso de nada le sirvió, nada, ni cargo, óigalo bien, nada, ni título, de nada le sirvió. Sintió miedo, porque le faltaba algo más poderoso, la presencia de Dios. Pero había un muchachito por ahí escondido detrás de las ovejas. Este no tenía muchos títulos, muchos cargos, no sabía ni manejar una espada, ni una lanza, nada. Pero tenía algo más poderoso. En su vida estaba el fuego, estaba la unción del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Doy un aplauso poderoso a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben qué dice Ezequiel capítulo 37? Usted lo ha leído. Dice que el Espíritu de Jehová lo tomó y lo llevó a un valle de huesos secos.
Uy, qué escena más desgarradora. Qué escena más deprimente. Qué escena más aterradora. Y por un momento Ezequiel se vio en otro paraje. ¿Qué se iba a imaginar él en estar en medio de una fosa? Era una fosa de cadáveres, multitudes. Pero oye una voz que le dice que la mano de Dios vino sobre él. Y que cuando lo puso en ese valle le dijo y le preguntó: ¿vivirán estos huesos? Él se quedó inmutado y dijo: Señor, usted es el único que lo sabe. Para Ezequiel era imposible creer que una multitud de huesos se pusieran en pie. Ese era el imposible. Yo me imagino a Ezequiel allá en ese paraje. En esa multitud, era una multitud. Pero Dios estaba con él. Él estaba con él. Y dice que entonces el Señor le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Estaban muertos. Y él comenzó a hacer lo que Dios le dijo, a predicar. Pero ¿sabe qué lo impulsó a predicar? Que estaba en un avivamiento. Ezequiel estaba en un avivamiento en ese momento. Y cuando una persona está en avivamiento, crea lo que Dios dice. Amén, amén. Y ve lo que otros no ven. Porque hay creyentes que se les hace difícil ver cosas grandes en Dios y se les hace duro aceptar que Dios pueda hacer de la nada algo poderoso. Porque sencillamente no se han convencido de la grandeza de nuestro Dios. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, santo! ¡Oh, aleluya! Y él comienza a predicar. Y cuando él comienza a predicar, la palabra comienza a operar. Y la palabra comenzó a formar. Porque eso hace la palabra da vida. La palabra comienza a formar. Aleluya. Y comenzaron a juntarse hueso con hueso. Y comenzó a salirles carne, tendones y a cubrirse de piel. Porque la palabra forma. Amén, amén. Pero faltaba el toque secreto, la pincelada final. Y le dijo Dios: ahora, hijo de hombre, di: espíritu, ven de los cuatro vientos. Y dice que lo predicó en ese momento. Y cuando lo predicó,
por emoción, porque soy testigo. ¿Sabe? Dios me ha permitido predicar en lugares de muerte. Y le estoy hablando precisamente no de un cementerio, le estoy hablando de las cárceles, de las prisiones, donde hay gente más de maldad, con un prontuario delictivo, con condenas totalmente excesivas, hombres condenados a muchos años, con un prontuario de pecado, muertos en pecado, desahuciados por la sociedad, rechazados por su familia. Y alguien me decía, una vez recuerdo estando yo de pastor en Pereira, alguien me dijo: tú te vas a ir de pastor carcelario, vas a perder el tiempo. Allá esa gente no hace caso, eso es perder el tiempo. Y le dije: ay, qué tristeza, porque el Dios que yo tengo no ha cambiado. Y quiero decirle, para la gloria de Dios, aquí están estos muchachos que han ido conmigo a las cárceles, que hemos visto cuando la palabra de Dios se predica en estos lugares, como estos hombres son transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Oh, Santo. Oh, aleluya. Y quiero terminar. Colóquese en pie en esta hora. Ezequiel desafió ese imposible, porque Dios estaba con él. Su vida era una vida de avivamiento. Pero le voy a hablar del último, y con este termino. Dice el libro de los Hechos, el capítulo 4, a partir del verso 23. Yo le voy a resumir. Esta porción bíblica dice que los creyentes pidieron confianza y valor, porque era el tiempo de la persecución, porque era el tiempo en que los creyentes comenzaron a vivir la discriminación, la estigmatización, el bullying, como dicen ahora, el rechazo, el menosprecio y aún la muerte por causa del Señor. Pero dice que los hermanos de la iglesia se reunieron. Y allá en versículo 31 de Hechos capítulo 4 dice: cuando se hubieron orado, óigalo bien, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oiga, hicieron una oración y pidieron confianza. Había un avivamiento. Si hubieran estado movidos por emociones, créanlo que no, si hubieran desparramado todo, si hubieran, muchos de ellos hubieran, y lamentablemente hubieron muchos que negaron la fe, pero había siempre un remanente. Estos estaban en avivamiento. Hermano, cuando el cristiano está en avivamiento, no le da pena. Cuando el cristiano está en avivamiento, entre más difícil se ponga la cosa, mejor. Así como dicen por ahí, al son que me toque bailo. Discúlpeme el dicho. Que el creyente que está en avivamiento no retrocede, sino que se para en la brecha. Y estos oraron. Y cuando oraron, el lugar tembló. ¿Qué hizo temblar el lugar? La presencia de Dios. ¿Sintieron la presencia de Dios? ¿Cuántos hay en esta mañana que no han vuelto a sentir la presencia de Dios? ¿Sabe que hay gente que está tan muerta espiritualmente que así el ministro de música esté bajo la inspiración y el predicador y son ahí, nada los mueve? Así como entraron, así mismo salen, indiferentes. Discúlpame, hermano, si la palabra suena dura, pero vuelvo y lo digo. Yo tengo que predicar lo que Dios quiere que ustedes oigan. Yo no quiero hablar lo que ustedes quieren que oigan, no. Yo quiero es que ustedes oigan lo que Dios quiere. Y por eso es que a veces caemos en el error. No, es
es que ya no hay milagros, es que ya no hay sanidades. Y hay muchos hermanos que se han convertido en el hermano Abba. Es que yo antes cantaba, yo antes oraba, yo antes predicaba, yo antes evangelizaba, y viven del Abba. Viven a toda hora con el hermano Abba. Deja al hermano Abba en el olvido y permita que Dios haga estremecer su vida. Y sabe, cuando Dios hace estremecer nuestra vida, lloramos, nos quebrantamos. No nos importa si tenemos que caer de rodillas en el lugar. No nos da pena si nos ven llorando. Oí un testimonio de un pastor que nos contaba y decía que había una hermana que quería recibir el Espíritu Santo, pero le decía: pastor, es que yo no quiero recibir el Espíritu Santo porque es que yo no quiero hacer caras feas, yo no me quiero ver fea. Y un día esa hermana llegó al culto con una cantidad de problemas, y ese día el Señor la tomó en el Espíritu, y fue la hermana que más habló en lenguas, fue la hermana que más danzó, fue la hermana que más brincó en la rodilla. El Espíritu Santo la puso a brincar hasta en la rodilla. Fue la hermana que más bulla hizo. Fue la última en irse. Y cuando se paró y ya el culto había terminado, se acercó y le dijo al pastor: pastor, qué bendición, recibí el Espíritu Santo. Y le dijo el pastor: uy, pero usted hubiera visto cómo se veía de fea. Y ella le dijo: no importa si me veía fea, a mí lo que me interesaba era que Dios estaba llenándome con su presencia. ¿Cuántos en esta noche quieren una vida de avivamiento? Yo voy a orar por aquellos que quieren ser llenos del Espíritu Santo. Yo quiero que en esta mañana haya alguien que se deje estremecer de la presencia de Dios. Voy a invitarle a venir aquí al altar. Vengan, hermanos. A eso vinimos. Vea, hermano, y cuando hay Espíritu Santo, hay sanidad, hay milagros. Cuando hay avivamiento, oh aleluya, oh cuando hay avivamiento, cuando Dios se toma esto, oh aleluya, no importa el tiempo, las horas, sabe, perdemos la noción del tiempo. Pero es mejor perder la noción del tiempo en la presencia de Dios que perderlo fuera de la presencia de Dios. Adórale en esta mañana, adórale. Oh, adórale. Levanta, ahí donde está, hermano, yo le voy a invitar para que usted hable con Dios. Quizás usted dirá: no, pastor, yo ya recibí el Espíritu Santo, gracias a Dios yo ya hablé en lenguas. Bueno, lo felicito, pero no está de más que en esta mañana renovemos nuestra vida en Dios. Oh, aleluya, adórale. Hermano, con todo respeto, allí donde está, no permita que ningún agente externo lo distraiga. Oh, levante sus manos con toda reverencia. ¿Sabe qué es levantar las manos? Es una señal de adoración, de reconocimiento. Levanta tus manos y dígale al Señor en esta mañana: Señor, aviva mi vida, aviva mi vida, Señor, lléname con tu presencia. Oh, aleluya.